Ana Luisa Vaquero Escudero es catedrática de literatura española de la Universidad de Murcia, en donde ejerce desde hace años su docencia. Su trayectoria investigadora se ha centrado esencialmente en el estudio de la tradición narrativa española, con una incidencia particular en la literatura áurea, fundamentalmente Cervantes, y en la decimonónica. Destaca su interés por diferentes modelos narrativos de nuestra tradición, tanto en el ámbito del relato corto, cuento y novela corta, como de la novela, novela histórica, novela epistolar. Ha publicado numerosos artículos y también varios estudios de carácter monográfico, y destaco unos cuantos. Leo los títulos. Cervantes y cuatro autores del siglo XIX, una aproximación neoclásica al género novela, la voz femenina en la literatura epistolar, el cuento en la historia literaria, la intercalación de historias en la narrativa de Cervantes. También se ha aproximado a la obra de escritores contemporáneos como Gabriel Miró, Pío Baroja, Medardo Fraile o Francisco Ayala, entre otros. Hoy, como en su intervención de hoy, como he avanzado antes, va a abordar el análisis literario de Tragicomedia de un hombre sin espíritu. Así que, Ana Luisa, cuando tú quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Nayala que me haya brindado la posibilidad de estar aquí. eh, recordando esta primera publicación nayaliana es para mí un auténtico honor y bueno, quiero agradecerles asimismo a todos su asistencia. Bueno, como ha dicho Carolina, mi enfoque es fundamentalmente literario. Creo que podríamos partir, y bueno, voy a anunciar, y por ejemplo Sandra, que me conoce bien, lo esperará, que voy a utilizar muchos textos, voy a leer bastantes textos, voy a partir de los propios testimonios del escritor en relación con esta obra. En Recuerdos y Olvidos, encontramos un apartado que precisamente se titula Mi primera novela. Y allí escribe Francisco Ayala: durante el verano de 1924 me puse a escribir una novela. La escribí, me veo escribiéndola, en la mesa del comedor de mi casa, a cuyo balcón nunca dejo de mirar ahora en la vejez cuando paso por aquel sitio. Bueno, quiero hacer un hincapié en el sitio donde dice Ayala que escribí, a la mesa del comedor de mi casa, por la singular coincidencia, la curiosa coincidencia que encontramos en un momento en la tragicomedia, en esta novela. Hay una parte dedicada a las memorias de su infancia, ¿no? Del protagonista. Desde su perspectiva actual, recuerda cómo escribía. Dice: yo entraba en el comedor, en este mismo comedor donde ahora escribo, y solía encontrar sobre la mesa un pequeño envoltorio que encerraba mi merienda. No deja de ser curiosa la coincidencia en que creador y criatura, literaria, pues escribieran en la mesa, ¿no? Del comedor de su casa. Bien, en Recuerdos y Olvidos, Ayala incide mucho en la influencia que tuvieron en la elaboración de esta primera novela la amplísima diversidad de lecturas, ¿no? Algo en lo que insiste también en una entrevista que le hizo Andrés Amorós, y que aparece en Confrontaciones. Allí dice: cuando escribí mi primera novela, y fue creo en el verano de 1924, teniendo yo 18 años, había leído muchos clásicos: Cervantes, Quevedo, Calderón, El Lazarillo, Mateo Alemán. Había leído poesía romántica y modernista, a Galdós, a Balzac, a Dostoyevsky, a Dickens, otros ingleses, otros rusos. Había leído a Unamuno, a Baroja, a Pérez de Ayala, seguramente también cosas deleznables, todo con avidez, desordenadamente. Curiosamente también en el Proemio a la cabeza del Cordero, al referirse a esta primera novela, dice Ayala: a los 18 años escribí una novela, su fecha de edición 1925, que fue saludada en Madrid con buenos auspicios. Se titulaba Tragicomedia de un hombre sin espíritu y era fruto de lecturas voraces y diversas. Es decir, hay una singular, ¿no?, incidencia en recordar la situación como lector ávido, del Francisco Ayala de aquellos años.
En la magnífica y reciente edición de la novela de la Fundación Ayala, con un magnífico estudio preliminar de Domingo Ródenas, este precisamente recuerda la situación del joven Ayala, recién llegado de Granada a Madrid, y cómo solía pues, acudir a la Biblioteca Nacional. Eh, en esas reseñas que aparecieron muy favorables cuando se publica la novela, se produce también una singular coincidencia por parte de sus autores en la influencia de la literatura en esta novela. Por ejemplo, en la reseña de Olmedilla, él establece relaciones entre esta novela y Ortega y Gasset, a cuyo círculo estaba muy próximo Ayala. Vincula la trama grotesca de la novela con el esperpento de Valle Inclán y habla pues de la presencia o de la influencia de Valle Inclán, de Unamuno, de Pérez de Ayala, de Baroja, por no citar influencias anteriores como por supuesto la de Cervantes o la de Dostoyevsky. Díez Canedo y Fernández Almagro pues coinciden también en Unamuno y Pérez de Ayala, incidiendo también y destacando pues, la clarísima presencia del Quijote. Bien, nos encontramos por lo tanto con un joven, Ayala, que se nos presenta en estos años como un lector ávido, muy al corriente de las ideas literarias de su época, de los escritores de su época, pero también con una amplísima competencia lectora, que abarca pues, toda una tradición literaria anterior. De hecho, yo creo que resulta imposible abordar ninguna obra de Francisco Ayala sin tener en cuenta esto. Bueno, pues recordemos la concepción ayaliana con base cervantina de la creación literaria como asimilación y renovación de toda esa tradición, perdón. Eh, eh, en tal sentido, creo que es un concepto fundamental para aproximarnos a Francisco Ayala, el que procede de la literatura comparada y, bueno, se titula o se le da el término de la intertextualidad, es decir, las relaciones entre diversos textos presentes en un texto. Un clásico es el estudio de Iriart, ¿no? Las alusiones literarias en la obra narrativa de Francisco Ayala. De hecho, el propio Ayala llegó a decir: toda obra literaria es en sí misma una alusión al cuerpo entero de la literatura anterior. Bien, si el concepto de intertextualidad yo creo que es fundamental para el análisis de la narrativa yaliana. Yo creo que también resulta muy importante, y en esta primera hora yo creo que así es, otro concepto procedente también del ámbito de la literatura comparada, el de la intratextualidad, es decir, de las relaciones dentro de una obra de un mismo escritor. En el caso de Ayala, yo creo que esa intratextualidad se produce no solo en el ámbito de su ficción, sino también entre sus obras de ficción y sus obras no ficcionales. Voy a aproximarme a la tragicomedia de Un hombre sin espíritu a partir de estos dos ejes centrales. La intertextualidad, de hecho el propio escritor ya dijo que era una obra fruto de lecturas voraces y diversas, y la intratextualidad, considerando, como muchos estudiosos así lo han hecho, que esta primera novela supone el embrión, el germen de muchas técnicas, motivos, personajes, concepciones que vamos a encontrar en la tradición o en la trayectoria posterior del escritor. Ambos aspectos se evidencian ya, creo, en el propio título, ¿no? La tragicomedia de un hombre sin espíritu. Andrés Amorós vinculó este título pues, con esa línea de amplísima tradición que arrancaría de la tragicomedia, ¿no? De Calisto y Melibea, pasando, según Andrés Amorós, por la novela picaresca y llegando hasta los esperpentos. En conexión ya o en vinculación ya con la narrativa yaliana, yo creo que esta tragicomedia anuncia obras posteriores del autor, esa visión tragicómica de la novela como tragicomedia. Podemos recordar, por ejemplo, la aproximación de Vaquero Goyanes al díptico de Muertes de perro y El fondo del vaso. Según él, dos obras que podrían ser consideradas como tragicomedias. Este mismo estudioso relacionó el gusto de Ayala
por la novela como tragicomedia, con las ideas que expresara en las Meditaciones del Quijote, publicada pocos años antes, en 1914, Ortega y Gasset, sobre la novela como tragicomedia. También podríamos vincular, así lo hace Vaquero Goyanes, esta visión de la novela como tragicomedia con el propio Pérez de Ayala. Recuerda Vaquero una novela corta de 1911 titulada Padre e Hijo, que tenía como subtítulo Tragicomedia. O la propia aproximación de Ayala a la obra de Unamuno, con esa también incidencia en la novela como tragicomedia. En definitiva, yo creo que esa visión tragicómica de la existencia o de los problemas humanos, como también indicó Andrés Amorós, es una constante, que recorre toda la obra de Ayala. Muy significativo también es el cierre del fondo del vaso, cuando José Lino dice, no hay remedio, esta vida es una comedia de las equivocaciones, un drama de las equivocaciones, una tragedia, una tragicomedia. Bueno, la novela está dividida en 11 capítulos, y todos ellos llevan título. El arte de titular pues, es también una constante, ¿no? En Ayala, la preocupación, ¿no? por titular. Son títulos, además, en ocasiones muy largos y que reflejan también fórmulas muy tradicionales. Por ejemplo, el primero, donde el autor recibe una carta, encuentra un manuscrito y comienza una novela. El segundo, donde Miguel cuenta su ingrata infancia. Tercero, amarga soledad, etcétera, etcétera. Bueno, Kate Ellis, al aproximarse a la tragicomedia y pues revisar estos títulos, no puede dejar de relacionarlos con toda una tradición literaria anterior. Él pues recuerda obras del siglo XVII o del XVIII en el que el título funciona como una sinopsis, ¿no? Anticipadora del contenido. Por supuesto, acabe de recordar el Quijote. Y pues antes de estos siglos, por supuesto, en los libros de caballería encontramos títulos. Según Ellis, esta práctica, dice, casi ha desaparecido en la novela del siglo XX. Yo creo que está bien matizar el casi, porque, por ejemplo, un escritor muy presente en Ayala en estos momentos, como en Baroja, vamos a seguir encontrando títulos en sus novelas. Por ejemplo, La Busca, que es también de 1904, anterior a la tragicomedia, tiene títulos muy largos, y alguna otra novela, como por ejemplo Zalacaín el aventurero, que es de 1909, pues presenta también esas fórmulas, ¿no? Tradicionales, cómo vivió y se educó Martín Zalacaín, dónde se habla, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en el primer capítulo de la novela nos encontramos con algo que también puede resultar sorprendente, y es la incorporación del autor. Como les decía, la novela comienza con este capítulo primero donde el autor recibe una carta, encuentra un manuscrito y comienza una novela. Nos encontramos pues con la figura del autor incorporado dentro de la propia ficción, no con la situación que suele ser más habitual de la figura del autor circunscrita a ese paratexto preliminar que es el prólogo, como podamos encontrar, por ejemplo, pues en el Rapto. O como por ejemplo también encontramos en una novela de Baroja, una novela también anterior de 1910, César Onada, en cuyo prólogo leemos, el autor discurre acerca del carácter de su héroe. Bueno, pues en este prólogo se nos presenta al autor, que es el médico, ¿no?, del lugar, que conoce a los dos personajes centrales, a César y Laura. En el caso de la tragicomedia no es un prólogo, el texto en el que se incorpora la figura del autor, sino en el propio inicio ya de la ficción. Comienza así la novela. Unos golpes discretos dados con los nudillos en la puerta de mi alcoba me sacaron del sueño. Bueno, aquí nos encontramos también con un viejo motivo tradicional, el motivo del sueño, un motivo muy significativo en la obra de un escritor que para Ayala fue también uno de sus escritores recurrentes, como Quevedo, que vamos a encontrar, por ejemplo, en un discípulo de Quevedo, como Torres Villarroel, en una de cuyas obras, como es Visiones y visitas con don Francisco de Quevedo, se nos presenta al autor que se despierta, ¿no? Y al despertarse se encuentra con Quevedo, que le pide que lo acompañe por la corte. Bueno, pues la novela ayaliana comienza también de esta forma, se despierta. Y una mano humilde y silenciosa puso en las mías una carta
que había llegado por el correo interior. Como ven, el inicio de la novela está envuelto pues, en una ambigüedad bastante obvia, ¿eh? Una mano, humilde y silenciosa, le entrega una carta, que no va a ser la única, que se incorpore en la novela. Bueno, esta carta está escrita por el protagonista, por Miguel Castillejo. En ella le pide que acuda a su casa, donde ha citado también a un amigo, para que recojan lo que quieran de ella, se lleven lo que quieran, puesto que él ha decidido marcharse y emprender un viaje. El autor acude a la casa, donde encuentra a ese amigo que se presenta como Durán, dice que es un tallista. Bueno, la presentación del propio autor está totalmente eludida, ¿eh? Dice, luego le di somera cuenta de las circunstancias de mi vida. Nada más se nos dice de ese autor. Bien, en este encuentro entre Durán y el autor se intercambian los puntos de vista sobre el protagonista. Por esos puntos de vista sabemos que el protagonista pues, es un jorobado, misántropo, huraño, apartado de todos, un personaje triste. Bien, revisan la casa de Miguel, donde hay un retrato, por cierto, de Joaquín Costa, y se fijan sobre todo en su biblioteca. En la biblioteca destacan fundamentalmente títulos de escritores románticos. Espronceda, que bueno, va a ser un escritor recurrente también en la obra ayaliana. Está Espronceda, está el Duque de Rivas, está Zorrilla, están los episodios nacionales, galdosianos, está Bécquer. Precisamente cogen un libro de poemas de Bécquer y ven que tiene anotaciones. Eh, Leen algunas de esas anotaciones y a propósito de ellas hacen los siguientes comentarios, ¿no? Dice uno, párrafo de exaltación lírica que demuestra cuán inocente es el fondo de nuestro amigo. Párrafo de generosidad adolescente que contrasta mucho con su malicia campesina, con su sonrisa entre burlona y suspicaz. El fondo, pero ¿el fondo existe? Esta referencia al fondo, pues de alguna forma también puede ser vinculada por el lector ayaliano por uno de los títulos de una de sus obras pues, más famosas. Bien, en el caso de la tragicomedia, los lectores tenemos acceso al fondo de este Miguel Castillejo por el descubrimiento en un primer momento de un manuscrito que contiene las memorias, ¿no? de la vida de este Miguel Castillejo. Un manuscrito que en principio se lleva a Durán y que después recupera el autor, quien hace una serie de comentarios y de reflexiones sobre el mismo. Considera que hay bastantes incongruencias, que bueno, está escrito con cierto desaliño. Esta situación la vamos, por supuesto, a encontrar en la narrativa posterior del autor. Recordemos los juicios del narrador en El hechizado sobre el manuscrito del indio González Lobo o también los comentarios de Pinedo en Muertes de Perro sobre el texto de Tadeo Requena. Bueno, este autor que se ha quedado con el manuscrito dice que la única parte que realmente está limada y corregida es la referida a sus años de infancia y es la que se nos va a transcribir, se va a reproducir literalmente. Con lo cual, en el siguiente capítulo nos encontramos con un cambio de voz narrativa, nos encontramos con la presencia del yo, de la primera persona narrativa. Y nos vamos a encontrar también con un esquema que sin duda pues, evoca al de la novela picaresca, un modelo literario muy importante para Francisco Ayala. Como señalara Irizarry, el manejo del yo narrativo es muy, muy significativo en la obra ayaliana. Ella señaló cómo en las narraciones de Ayala son recurrentes los personajes narradores, existiendo una singular inclinación por esos personajes a veces pues, ínfimos o incluso despreciables. En el presente caso, la situación de este yo narrativo como un jorobado, pues podría también eh, preludiar la del tullido, Pinedo, en Muertes de Perro. El propio Francisco Ayala, en el premio a la cabeza del Cordero, se refirió
a la condición, a la naturaleza de esos yos que aparecen en esta colección, puesto que la mayoría de las narraciones en la cabeza del cordero están en primera persona. Dice el yo del el mensaje mezquino, vanidoso, lleno de envidia. El yo del regreso, sano de alma, astuto y un tanto brutal. El yo de la cabeza del cordero, inteligente, cínico, burlón, canalla. Bueno, en este capítulo, en primera persona, el personaje, el protagonista, recuerda su infancia, la figura de su padre, por supuesto su maestro, la escuela, donde dice que los niños lo miraban con una impertinente curiosidad. Y bueno, pues en fin, evoca esos años de formación mencionando sus desordenadas lecturas. Aquí aparece incorporado un personaje como don Ismael, que es el conserje del casino, un singular filósofo, quien les dice que durante 5 años ha estado escribiendo unas memorias que le ofrece al padre de Miguel para que las lea. Bueno, el padre las lee y se las devuelve con comentarios elogiosos que culminan, sin embargo, pues una reflexión un poco irónica cuando dice, vale tanto como el de nuestros escritores más populares. Esta situación de un personaje que durante 5 años está escribiendo un texto que luego se lo ofrece a otro personaje para que lo corrija y lo lea, pues también podíamos relacionarla con uno de los relatos de la cabeza, como La vida por opinión. Aquí hay un personaje que ha estado encerrado durante la Guerra Civil y que a lo largo de 9 años ha escrito pues un texto que le ofrece al narrador, ¿eh? Un texto que considera el narrador absurdo, relato ininteligible. Bueno, esta parte concluye con la detención del padre, de Miguel, que es un revolucionario y que desaparece ya para siempre de la vida de su hijo. En el capítulo tercero se produce un cambio de voz narrativa, desaparece, esa primera persona narrativa y nos encontramos con el tradicional narrador omnisciente, ¿eh? Según Ellis, estamos ante un manejo todavía pues, muy maduro, de técnicas narrativas que con posterioridad el escritor desde luego perfeccionará y llevará a su plena madurez, ¿eh? Este narrador omnisciente nos ofrece tanto el buceo interior del protagonista como de todos los demás personajes, puesto que, insisto, estamos ante la tradicional omnisciencia. Este narrador habla de pues, cómo el personaje pues, ha encontrado trabajo, ¿no? Cómo vive en soledad, hace amistad con el carpintero Alfredo, que lo acoge muy bien al haberse quedado solo. Y este narrador también nos habla de las aficiones literarias de Miguel, destacando nuevamente a Espronceda. Se refiere al desarrollo de su figura, a su crecimiento, indicando su aspecto contenía toda la tragedia de lo grotesco. Bien, Miguel va haciendo relaciones, conoce a don Luisito Correa, que viene acompañado con su historia, y es bastante amplia la galería de personajes que va desplegándose a lo largo de la novela, acompañados de sus historias. Este don Luisito, pues le habla de don Cornelio del Álamo, que es un usurero al quien le debe bastante dinero y que va a ser una figura muy importante en la novela. Bien, también don Luisito le habla de un personaje que suele ir acompañado por dos niñas y dos muchachos, a quien denomina el canalla de Tagarote, siempre con sus dos niñas y los dos novios. Se nos ofrece una historia muy, muy comprimida y fugaz de este personaje. Bueno, realmente se trata de un pederastra. En tal sentido, la comprimida historia de este canalla de Tagarote podría también anunciar esas otras historias que vamos a hallar en la narrativa posterior del escritor, marcadas por la depravación, ¿no? Y la degeneración del ser humano, como Violación en California o Un ballo in máscara. Bien, la historia da un vuelco
con la aparición de una carta que recibe el protagonista, escrita por una misteriosa y desconocida mujer que lo cita. Miguel acaba rompiendo la carta, y vuelve a recibir una segunda carta, que esta sí se transcribe, en donde insiste esta misteriosa mujer para que acuda, ¿no?, a esa cita. Entre los argumentos que utiliza dice que es una ferviente lectora de Nuestra Señora de París, con lo cual de alguna forma pues está vinculando la figura de Miguel con la de El Quasimodo, ¿no?, de Víctor Hugo. Bien, acude a la cita y se produce lo que cualquier lector, por poco perspicaz que sea, resulta ser un claro engaño, ¿eh? Ella lo único que quiere son sacarle provecho, dinero, ¿no?, a Miguel, al darse cuenta de que no tiene dinero, intenta pues dejarlo. Miguel la sigue, al final entra dentro de su casa y se produce una confusa situación, puesto que es encerrado, ¿no?, en una habitación a oscuras, en donde descubre que hay pues una anciana en una cama, la cual, pese a su edad, acaba insinuándose al protagonista. Nos encontramos también aquí con un prototipo que va a ser bastante recurrente en la narrativa ayaliana, el de la mujer lasciva. La escena concluye con la irrupción de un personaje con un antifaz que lo expulsa de la casa, pues con una espada. Cuando sale de la casa, Miguel se da cuenta de que quien vive ahí es ese usurero, ¿no?, don Cornelio, cuya historia nos es presentada a continuación. Bien, este don Cornelio es un personaje que se nos dice siente una especial fascinación por lo medieval, por la Edad Media y especialmente por los libros de caballerías. En principio él se considera que es un Amadís de Gaula. Lo que ocurre es que después de los fracasos obtenidos se da cuenta de que quien realmente es Don Quijote. Contrata a un escudero significativamente llamado Sancho, Sancho Martínez. Bien, este personaje aspira a obtener una cátedra y entonces decide casarse con una mujer cuya vida pues es bastante deshonesta, puesto que mantiene relaciones con multitud de caballeros, ¿no? Con un político muy importante. Entonces sabe Miguel que casándose con esa mujer y a través de ese político va a conseguir una cátedra, como así lo hace, ¿eh? Obtiene una cátedra de latín. Bien, para vigilar a Mariana, para vigilar a su mujer, contrata a una proxeneta, que es esa vieja que estaba ahí en esa habitación donde encerraron a Miguel, Petra, la bella Ninon, cuya historia también se nos ha ofrecido, para que, insisto, pues esté al cargo de su mujer. Lo que no es óbice para que al mismo tiempo permita que su mujer siga manteniendo relaciones con distintos caballeros, quienes suelen regalarle joyas de las que él saca buen provecho, pues cambiándola por dinero. Nos encontramos, por lo tanto, con un personaje cuya afiliación con el héroe cervantino parece clara, pero que desde luego pues carece de la grandeza, ¿no?, y de la humanidad de Don Quijote. Por su parte, esta Mariana tiene dos criadas, que son Virgilia y no me acuerdo ahora mismo cuál es el nombre, Virgilia no sé, no me acuerdo, no lo he apuntado. Bueno, una que a veces también se intercambian con ella en sus relaciones con múltiples caballeros, y precisamente una de estas criadas ha sido la que ha engañado a Miguel, la que ha acudido a la cita con Miguel. Se descubre, por lo tanto, que todo el burdo engaño que se le ha organizado al pobre jorobado ha sido organizado por esta familia, siendo el personaje enmascarado el propio don Cornelio, con lo cual pues la bajeza moral de todos estos personajes resulta innegable. Como consecuencia de este engaño, el personaje se ve completamente conmovido, afectado, enferma,
y pues pierde la cabeza, ¿no? En la situación de Miguel enfermo, doliente, enloquecido, asistido solamente por una fiel criada, la criada Frasquito, eh, bueno, pues en esta situación el lector ayaliano también podría relacionar la tragicomedia con un relato posterior de Francisco Ayala. Leemos: la sombra de la sirviente tenía una dulzura maternal, así que había administrado algún medicamento, así que había tomado la temperatura. Ella se sentaba en un sillón junto al doliente, repasando ropa o entregada a otra cualquier labor sencilla. Junto a esta fiel criada, la única compañía de Miguel es un gato Febo, con quien él conversa. Como señalara Irizarry, eh, la presencia de los animales, que también va a ser un factor, un elemento recurrente en la obra de Ayala, está ya en la tragicomedia. Si aparece este gato en una escena, por ejemplo, posterior, que nos presenta a don Cornelio yendo a la feria y montando en un tío vivo, leemos: don Cornelio, acariciando con la mano la grupa de un blanco caballo, consultó a su escudero: ¿crees tú que este Rocinante resistirá mi peso? Lo dudo, le dice su criado Sancho. Yo también lo dudo, mejor será que me acomode sobre este hermoso cerdo, es más ancho y más fuerte. Bien, en esta situación de enajenación del personaje, como consecuencia de ese engaño, lo que piensa, la locura que lo invade, es que la mujer que lo ha engañado, lo que quería era robarle su espíritu. Por lo tanto, tiene que recuperar, ¿no? ese espíritu. Bien, en esta situación de enajenación, que por otro lado es una locura entreverada, porque él al mismo tiempo actúa con cordura, sale a la calle, va a la biblioteca, y en esto también, en la locura entreverada, cabe recordar a Don Quijote. Bueno, pues en una de sus visitas a la biblioteca, donde acude a menudo, encuentra a Durán, ese personaje que habíamos encontrado en el capítulo primero, y que aparece ahora como amigo, ¿no? del protagonista. Bien, le cuenta lo que le ha sucedido y le habla de la necesidad de llevar a cabo pues una venganza para recuperar su espíritu. Bueno, en esta parte de la novela donde se nos presenta esta situación de enloquecimiento del protagonista, se transcriben textos suyos, es decir, volvemos a encontrarnos con la primera persona narrativa. Unos textos transcritos que se centran fundamentalmente en presentarnos sus sueños. Por ejemplo, recuerda un sueño en el que un médico le está extrayendo el corazón, y el ayudante dice que lo miraba con una curiosidad impertinente, y una vez extraído ese corazón, un perro se abalanza y lo muerde. Y otra pesadilla, titulada Un entierro romántico, pues nos presenta una escena, una situación en la que cabría percibir una doble influencia literaria. Por un lado, habla de que se tiene que apartar para dejar pasar un cortejo fúnebre, y aquí, por supuesto, hay que recordar el Tratado Tercero, ¿no? del Lazarillo, pero por otro lado también, cuando el ataúd dice pasa ante sus ojos, se ve él dentro de ese autobús, con lo cual, ataúd, con lo cual, pues nuevamente encontramos la huella, ¿no? de Espronceda. El momento culminante de la novela se produce cuando entra dentro de la casa para llevar a cabo su venganza. Va con un puñal dispuesto a matar a Mariana, ¿no? Está oculto y ve cómo se acerca hacia la habitación de su mujer a don Cornelio. Aplicó el oído a la cerradura, permaneciendo un rato con la cabezota pegada al cristal, y luego miró por el agujero. Enseguida se puso a contemplar el bastón y el sombrero abandonados sobre la silla. Es decir, nos presenta a don Cornelio, el marido, que está viendo lo que hace su mujer, y viendo a sí mismo cómo por ese sombrero y bastón abandonado es evidente que su mujer pues está manteniendo una relación, ¿no? amorosa. Al retirarse se frotó las manos y salió dando saltitos de alegría. Parecía un elefante, puesto sobre las patas de atrás. De nuevo, un símil
con animales. La escena que acababa de ver le había impresionado de un modo especial. Tuvo la sensación de un hombre a quien le arrancase de cuajo la obra de sus ideas, de sus creencias y convicciones, elaboradas y trabajadas en todos los días y todas las noches de su existencia, porque en aquellos momentos se le reveló una cosa de suma gravedad, que se había equivocado en su concepto del mundo y de la vida. ¿Acaso no hubiera sido mejor para la salud tomarlo todo a broma? Aquel marido de vodevil y aquella mujer inconsciente y voluble, ¿merecían algo diferente a una carcajada? No, positivamente no merecían otra cosa. Cuando se marcha, el protagonista pasa frente a un espejo y leemos esto. Se advirtió espantosamente ridículo, con su rostro de mandíbula prognata y de ojos pequeños, encorvado, las piernas débiles y los brazos flacos y largos, hasta tocar las rodillas con con los pendientes dedos. Un simio. Pero hay un simio vestido a la europea, un mono de circo, ¿eh? Nuevamente una referencia animal. Bien, se produce por lo tanto ese cambio radical en la concepción de la vida del protagonista que lo empuja pues finalmente a abandonarlo y a dejarlo todo. La novela concluye atando los distintos cabos, todas las historias se van redondeando, la de don Luisito, que ha recibido una herencia, la de don Cornelio, que finalmente se ve abandonado por su mujer que huye con el criado, la de, bueno, la de don Ismael, y el último capítulo nos presenta al personaje que subiendo en un tren, deja todo atrás. En este momento, en este capítulo último de la novela, nos encontramos con una situación de duplicación del personaje, es decir, se produce una situación de monodiálogo en el sentido de que Miguel habla, desdoblándose consigo mismo. Hermano mío, ¿estás aquí? Aquí estoy, hermano mío. ¿Y a dónde vas por este camino? Voy a ver si encuentro reposo para mi ánimo. Reposo para el ánimo. Según una muy autorizada doctrina, eso tan solo se encuentra en el sepulcro de cuya paz hablan, etcétera, etcétera. Estelle Irizarry, al aproximarse a Muertes de perro y el fondo del vaso, señaló la presencia de este desdoblamiento, del protagonista, ¿no? Vinculando esto con el Tratado Primero del Lazarillo, en donde en algún momento también se produce ese desdoblamiento del personaje, sale ese diálogo del personaje consigo mismo. Bueno, pues en la tragicomedia de Un hombre sin espíritu ya aparece ese desdoblamiento. Bien, en definitiva, y para concluir, estamos ante una obra que en general los estudiosos han solido vincular a la tradición del realismo decimonónico, fundamentalmente por la exhaustiva y minuciosa descripción de los personajes. Es decir, son muchos, ¿no?, los personajes que desfilan a lo largo de la novela y todos están minuciosamente presentados, incluso para algún estudioso excesivamente. Es excesiva la presentación de esos personajes. Desde luego, Ayala conocía perfectamente la tradición novelesca decimonónica, como conocía, tal como hemos tenido ocasión de comprobar, pues toda una amplísima tradición anterior. A mi modo de ver, bueno, pues el tono de la novela, de la tragicomedia de Un hombre sin espíritu, no se corresponde al tono, de la novela del realismo decimonónico. En esta obra todas las situaciones y personajes aparecen sometidos a una clara deformación grotesca, esperpéntica, que no responde al objetivo propio, ¿no?, de la poética realista. Yo creo que el gran valor que tiene esta novela es el poder ser considerada como un especial anticipo de lo que después vamos a encontrar. Por un lado, el importante relieve que adquiere esa intertextualidad, esas influencias y huellas constantes de textos literarios procedentes tanto de la tradición anterior como de la propia época del escritor, y por otro lado el ofrecérsenos como un singular germen, anticipo, ¿no?, de técnicas, de situaciones, de personajes que, por supuesto, después alcanzarán pues, un
mayor perfeccionamiento y una mayor madurez en manos de quien por estos años era un jovencísimo, ¿no? Escritor. Nada más.